Gracias a Dios por cada hermano y hermana que pudo llegar hoy y gracias a los hermanos que están de vacaciones que pudieron estar disfrutando, ¿no es cierto?, de estas vacaciones merecidas después de haber trabajado todo un año, ¿sí? Así que vamos a estar orando por nuestros hermanos para que puedan regresar en victoria, ¿sí? Y estamos gozosos porque podemos saber de que los tiempos se están cumpliendo, las cosas se están cumpliendo, lo que dice la Escritura. Y vemos también que a lo largo de la historia, lo que nos habla la palabra del Señor, nosotros podemos notar tantos milagros que Jesús hizo, como también podemos ver palabras específicas que el Señor hablaba acerca del reino de los cielos y acerca de la persona, del ser humano que necesita cambiar para poder entrar al reino de los cielos. Un caso muy conocido es que ahí en el Evangelio de Juan 3, más abajo del versículo 16, ¿no es cierto? Evangelio de Juan capítulo 3, los primeros versículos, cuando Jesús tiene un encuentro con un tal Nicodemo y habla acerca de estas cosas, ¿sí? Cosas espirituales que este hombre, siendo conocedor de la ley, no pudo discernir ni darse cuenta de lo que Jesús le estaba diciendo. En estos tiempos que estamos viviendo podemos notar también que en nuestras iglesias, ¿no es cierto?, dentro del núcleo evangélico, también encontramos personas que aún no saben lo que significa el milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento. Y yo estaba viendo dos pasajes, uno está en el Nuevo Testamento que habla Jesús y otro está en el Antiguo Testamento y ambos concuerdan en el sentido de la maldad, ¿no es cierto?, que podemos notar nosotros. Bueno, hoy nosotros podemos ver el mundo como podemos notar la maldad que hay, ¿no? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que a medida que va terminando los tiempos, ¿no es cierto?, acortándose los tiempos, la maldad sobreabunda sobre la faz de la tierra, sobre la raza humana. Pero Jesús dijo que mientras más abunde la maldad, más gracia Dios iba a enviar a su pueblo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, verso 9, la palabra del Señor habla acerca de los labradores malvados, ¿sí? Y leemos algunos versículos de acá y después nos vamos a ver ahí en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto dijo Jesús, capítulo 20 del Evangelio de Lucas, verso 9, y dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, dice. Fíjense, por mucho tiempo se ausentó este hombre, ¿sí? Este hombre que plantó una viña. Y a su tiempo, dice, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores, ¿qué hicieron? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Qué sucedió? Cuando el dueño de la viña envió un siervo para recoger lo que era de él, ¿no es cierto?, su ganancia, resultó ser que los labradores en ese momento se adueñaron de ese negocio, de esa tierra, de esa viña. ¿Y qué pasó? Lo golpearon a este y no lo mataron, pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Tenemos un caso aquí. El segundo caso, dice la palabra de Dios, verso 11, que volvió a enviar otro siervo. ¿De qué nos habla la palabra del Señor? De que Dios es constante, hermanos. Dios te llama una vez, te llama dos, te llama tres, constantemente. Fíjense en la misericordia de Dios, ¿no? Fíjense en el amor de Dios. Por eso hoy se compartió un versículo ahí en el Evangelio de Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vida eterna, la gente natural, la gente del mundo, ¿qué sabe de la vida eterna? Si la gente piensa en comer, ¿sí?, beber, dormir, fornicar, robar, mentir, ¿sí?, engañar a la esposa, engañar al esposo, ¿qué más? ¿Cuántas cosas, no es cierto? Sustraer. ¿Qué sabe de la vida eterna, hermanos? Poco y nada, ¿no? El hombre natural. Porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Claro, para el hombre natural estar aquí, no sé cuántos grados hará ahora, pero estar aquí, ¿no es cierto?, es locura, es perder el tiempo, ¿no es cierto?, ¿no? Para ellos es perder el tiempo, estar en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, cantar, ¿no es cierto?, aplaudir, llorar en la presencia del Señor, reírse. Para muchos es locura. No es locura estar en una esquina quizás, ¿no es cierto?, tomando drogándose, emborrachándose, haciendo cuantas cosas, pero nosotros vemos aquí en el verso 11 que vuelve, dice, enviar a otro siervo, mas ellos a este también, dice la palabra de Dios, lo golpeado, dice, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Dice también el verso 13, y volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Ambos fueron golpeados y volvieron con las manos vacías, vinieron heridos, vinieron destrozados, porque se adueñaron, ¿sí?, de esta viña. En el verso 13 dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Se hizo una pregunta, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, dice. Quizás cuando le vean a él, le tendrán, ¿qué dice la Biblia? Respeto. ¿Sí? Fíjense en el verso 13. Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí. Claro, cuando le vieron discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿Y qué dice la Biblia? Y le echaron fuera de la viña y le mataron. No obstante le pegaron como a los otros tres, sino que a este lo mataron. ¿Sí? Porque él era el heredero. ¿De quién nos está hablando? De Jesús. ¿Sí? Los otros tres siervos que habla la Biblia está hablando acerca de los profetas, de todos los que vinieron antes de Jesús a hablarle al pueblo escogido que era Israel. Pero en ambas cosas, ¿no es cierto?, muchos de esos profetas, en su gran mayoría, fueron despreciados, fueron muertos, fueron destituidos, despreciados y echados fuera, no oyendo el mensaje de Dios para su pueblo. Ahora Dios dice, enviaré a mi hijo, quizás tengan respeto de él, gloria al Señor, pero lo que menos tuvieron respeto del hijo, al contrario, dijeron, se juntaron, dice la palabra del Señor, ¿sí? Dice, matémosle para que la heredad sea nuestra, y le echaron fuera de la viña y le mataron, gloria al Señor, y dijeron, ¿qué pues le hará el Señor de la viña? Y vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Tremendo, ¿no, hermanos? Sí, nos habla la Escritura acá, el Señor está hablando, haciendo referencia de los otros versículos que hemos leído, esos siervos que Él había enviado, son aquellos profetas que fueron enviados de parte de Dios para hacer volver al pueblo, porque recordemos que el profeta del Antiguo Testamento era para que el pueblo se vuelva a Dios. No son como los profetas modernos de hoy en día. ¿Sí? El profeta de Dios era que el pueblo se vuelva a Dios. ¿Cuál era la responsabilidad nuestra? De que el pueblo
vuelva hacia Dios, se vuelva a Dios. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que recalcar constantemente? Buscar a Dios, arrepentirse, humillarse, orar, ayunar, clamar, interceder. No hay otra alternativa, no hay otra cosa. No podemos absolutamente nada recibir de parte de Dios si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay una búsqueda incesante. Todo lo demás es ficticio y tiende a caer tarde o temprano. Gloria al Señor. Pero cuando hay una vida espiritual, cuando hay una consagración, cuando hay una búsqueda de parte de Dios, el diablo tiene que huir, tiene que soltar, tiene que irse, porque él no tiene arte ni parte en tu vida. Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso debemos aferrarnos a la palabra del Señor y buscarle, gloria a Dios. Dice la Biblia, resistí al diablo y huirá de vosotros. Por más que se levante como se levante, va a presentar batalla, no va a querer soltarte, gloria al Señor, pero a la larga va a tener que irse porque está vencido. Porque dice la Biblia, mayor el que está en nosotros, en tu vida, que el que está en el mundo. Gloria al Señor. En este caso podemos ver, el Señor, me llama la atención esta palabra, quizás tendrán del respeto, lo que menos tuvieron, respeto del Señor, cuando lo mandaron a crucificar, ¿sí? Cuando fue presentado, ¿no es cierto?, en esa fiesta, ¿no es cierto?, en ese espectáculo donde decidieron que suelten a un preso, a un ladrón, y a él decidieron que lo crucifiquen. En segunda de Crónicas, ahí tenemos también un caso muy particular también. Esta es una historia también de una familia, capítulo segunda de Crónicas 23, algunos versículos porque son capítulos largos, y de la misma manera, muy parecido a lo que hemos leído recién ahí, podemos notar algunas cosas aquí, hermanos, que había una tal mujer llamada Talía que también quiso usurpar el trono de Israel en ese momento. ¿Y qué hizo esta mujer? Mandó a matar a todos sus nietos. Luego que su hijo llamado Ocosías muere, esta mujer manda a matar a todos sus nietos para que no haya descendencia, para que no quede ninguno en el trono como anteriormente tenía que ser. Y encontramos acá un sacerdote bueno, ¿sí? Un sacerdote espiritual que tenía temor de Dios, que lo escondió con su mujer y lo guardó a este niño durante 6 años, lo estuvo escondido, lo guardó, lo crió, le dio de comer, sí, gloria al Señor, porque lo preservó para que su abuela no lo matase. Llegó el momento de presentarlo al pueblo y lo presentan como tal, gloria al Señor, y bueno, en ese momento, antes de que lo presenten, el sacerdote hizo toda una organización, ¿no es cierto?, donde puso soldados, puso gente de arma preparada para que lo guardasen a este niño al entrar y al salir. Constantemente este niño era guardado, vigilado, protegido, para que no le suceda nada. ¿Por qué? Porque el sacerdote, que se llamaba Joiada, tenía temor de Dios. Cuando uno pierde el temor de Dios, le da lo mismo cualquier cosa, no tiene respeto por nada, y todo le da lo mismo, ¿sí? ¿Cuántas personas han encontrado ustedes que han perdido el temor de Dios? Pero cuando uno tiene temor de Dios, hermano, gloria al Señor, ¿sí? Guarda reverencia, guarda los principios que son esenciales, y uno de los principales principios que la Biblia habla es el temor a Jehová, porque dice que ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, ¿no es cierto? Y cuando habla de temor no se refiere que Dios es un verdugo que anda con un palo, no, sino que nos habla de tenerle temor, de tenerle reverencia, de tenerle respeto, de honrarlo, gloria al Señor. Muchas veces hablamos de honrar a Dios, y honrar a Dios significa estas cosas, ¿no es cierto? Ponerlo en primer lugar, ¿sí? No hacer las cosas así nomás, sino realmente hacerlo con dedicación, como tal Él se merece. Porque quiero decirte que Él dio lo mejor.
Él dio a su unigénito Hijo para que yo hoy pueda estar aquí. Gloria al Señor. Y no solamente lo dio por nosotros, sino lo dio por los que están allá afuera. Gloria al Señor. Bendito sean. Y que muchos no saben, no conocen. ¿Por qué? Porque le tenemos que predicar, porque le tenemos que hablar. ¿Sí? Y en este caso nosotros podemos ver que capítulo 24 de Segunda de Crónicas, verso 2, que dice que Joás ya había sido presentado como rey, hizo lo recto ante los ojos de Dios todos los días de que estaba el sacerdote Joiada. Gloria al Señor. También tomó 2 mujeres para él, dice, donde él engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Dios. Y bueno, y toda una serie de cosas buenas que hizo Joás. Pero en el versículo 14 dice que cuando terminaron trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, hicieron de él utensilios para la casa de Dios, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocausto continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Estoy leyendo capítulo 24 del Segundo de Crónicas, ¿sí? Verso 15. Mas Joiada, dice, envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Esto es un dato importante también. Fíjense en que habla acerca de la muerte del sepulcro, que en aquel tiempo era de gran honor, de alto estima, sepultarlo también, ¿no es cierto?, donde estaban los reyes, las personas importantes que fueron temerosas de Dios. Tenía un gran valor el sepulcro, ¿sí? Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien, dice en Israel. Gloria al Señor. ¿Qué será que van a poner el día que nosotros partamos de esta tierra, si el Señor no viene antes? ¿Y qué será, cómo nos van a recordar a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestra esposa o nuestro esposo? ¿Cómo nos recordarán? Gloria al Señor. Si tuviéramos que poner algún título, ¿no es cierto? Si nos tendrían que poner algún título en la cruz, ¿qué nos pondrían? ¿Cómo nos calificarían, ¿no es cierto? ¿Será que por muchos años nos recordarán o será que borrón y cuenta nueva? Muerto el perro, se terminó la rabia, como quien dice. Sin embargo, acá nosotros podemos ver que tenía un gran valor esto, ¿no es cierto? Ellos eran sepultados en lugares de privilegios. ¿Por qué? Porque todo el que era sepultado en la ciudad de David con los reyes, gloria a Dios, significaba que habían hecho bien. Por cuanto, dice la Biblia, había hecho bien con Israel. Y qué bueno, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que nuestros testimonios no solamente sea bueno estando en vida, sino que también pueda seguir circulando a través de los tiempos de los que queden, si el Señor no viene antes. Es un dato muy importante, hermano. Por eso la Biblia dice, todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. Si uno siembra papa, no va a cosechar durazno, seguramente que no. Si uno siembra odio, va a cosechar odio. ¿Sí? Y en el versículo 18, verso 17, dice que muere este hombre y vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Y el 18 dice, y desampararon la casa de Dios, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que se volviesen a Dios, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Verso 18, hermanos. Desampararon la casa de Dios. Qué triste, ¿no es cierto?
desamparar la casa de Dios. Cuando murió el sacerdote, el rey se descontroló, ¿sí? Puede pasar esto en una familia. Cuando el padre muere, quizás los hijos se descontrolan. Cuando un matrimonio se deshace, los hijos se descontrolan, ¿sí? Cuando muere una mamá, por ejemplo, cuando muere la madre, gloria al Señor, quizás el hogar se deshace, se descontrola. Pero más allá de eso, por más que el padre y la madre estén vivos, cuando no está Dios por sobre todas las cosas, gloria al Señor, hay un descontrol, porque no hay temor de Dios, porque no hay respeto de Dios. Gloria al Señor, ¿sí? Y acá vemos nosotros que cuando Él muere, desamparan la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Y automáticamente sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Había personas preparadas que se dedicaban a esculpir imágenes, como hay hoy en día, ¿sí? Habían personas muy especiales que tenían esa labor, esa capacidad para poder esculpir imágenes, para poder tallar imágenes. Y Israel era uno de esos pueblos que le tiraba todas esas cosas. Había cosas que Israel no podía dejar. Cuando ellos salieron de Egipto, todavía tenían en su mente, ¿no es cierto?, las cosas de Egipto. Cuando ellos salieron de Babilonia, ¿no es cierto?, gloria al Señor, le costaba mucho a ellos también desarraigarse de los dioses paganos, de todos esos dioses que Nabucodonosor le había presentado y le había puesto para que ellos le adoraran. Solamente la Biblia descarta a 4 muchachos, que eran Daniel, que se llamaba, gloria al Señor, Abednego, gloria al Señor, ayúdenme, a ver, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran los amigos de Daniel que estaban allí, gloria al Señor. Pero en su gran mayoría, ¿sí?, todo el paganismo quedó pegado, quedó impregnado en sus vidas. Muchas veces nosotros traemos tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. Traemos tradiciones, traemos costumbres, gloria al Señor, que no las podemos sacar porque están arraigadas en nuestras vidas. Gloria a Dios, ¿sí? Y esas cosas muchas veces son las que impiden la bendición de Dios, porque vienen pegadas, porque vienen arraigadas a nuestro ser, porque nos han inculcado desde niño cosas, y hay cosas que desde niño hemos recibido que no nos vamos a olvidar jamás. Hay algo muy importante que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que lo que nosotros hagamos por un niño no se va a olvidar más, y también lo que nosotros no hagamos por un niño tampoco se va a olvidar jamás. Entonces tenemos que tener bien en claro todos estos puntos, hermanos. Cuando muere este sacerdote, el rey, carta libre, ¿no es cierto?, empezaron a adorar cualquier cosa, ¿sí? Desampararon la casa de Dios. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, pero no obstante eso, Dios les envió profetas para que ellos se volvieran a Él. No es que los dejó ahí nomás, les envió profetas, le envió profetas para que le hablasen. Lo mismo que compartimos en el Evangelio de Lucas, que hemos visto, ¿no es cierto?, que envió a sus siervos, y sin embargo ambos volvieron con las manos vacías y volvieron golpeados, lastimados, porque los que eran ahí eran personas malvadas. Y eso es lo que está operando hoy en día en el hombre y en la mujer natural. Eso es lo que está operando. El espíritu de desobediencia que antes operaba en nosotros es lo que está operando hoy en día. Gloria a Dios. Y frente a esas cosas tenemos que batallar constantemente, hermano. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 20 que entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Quién era este Zacarías? Era el hijo de este sacerdote. Y puesto en pie donde estaba más alto, quiere decir que este hombre se paró más alto
para que todos le pudieran ver, porque seguramente era terrible el pecado que estaba sucediendo allí, era catastrófico lo que estaba viendo este hombre, porque este Zacarías era hijo del sacerdote que murió, y seguramente que fue bien instruido, ¿sí? Y una de las primeras causas que tenía era que tenía temor de Dios. Vuelvo a repetir, cuando perdemos el temor de Dios se perdió todo, hermano, gloria al Señor. Se pierde el respeto, pero dice que él estaba más alto que todos, para que todos le pudieran ver, para que él pudiera proclamar y advertirle lo que estaban haciendo, gloria al Señor. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? La palabra del Señor dice: así ha dicho Dios, dijo este hombre, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato ¿de quién? Del rey. ¿Sabe quién era ese rey? Ese rey que cuando era pequeño, Josabed, la mujer del sacerdote, lo guardó, lo escondió, lo protegió, para que su abuela no lo matara. Lo tuvieron guardado y lo alimentaron 6 años, lo criaron, lo criaron en el temor de Dios. Sin embargo, acá dice la Biblia que él, por mandato de él, mandó a matar a ese tal Zacarías que estaba puesto ahí arriba, diciendo que si hacían esas cosas, Dios iba a bajar su mano hacia ellos. Gloria al Señor. Ellos hicieron conspiración, verso 21, contra él. ¿Qué es una conspiración, hermanos? Se hace tipo reunión aparte, a escondida, ¿sí? Se empieza, ¿no es cierto?, a organizar algo a escondida, ¿no es cierto?, en contra de alguien. Lo mismo pasó con Jesús. Antes de ser crucificado, hubo un par de reuniones ahí entre medios, de un tiempo a un tiempo, de días a día, hubo reuniones donde un tal Caifás, que era, ¿no es cierto?, pariente de un tal Anás y cuantas cosas, tuvieron un gran debate, ¿no es cierto?, y tuvieron una gran discusión acerca de qué vamos a hacer acerca de Jesús, hasta que Jesús llegó a un tal Pilato, y también Pilato trató por toda forma de salvarlo a él, o sea, de que no lo matasen, porque no había encontrado nada. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces el cargo, la jerarquía, el dinero que nosotros podemos obtener muchas veces, no voy a dejar el trabajo, prefiero ir al trabajo antes de congregarme, ¿sí? No puedo yo dejar de trabajar, perder este puesto que me han dado. No puedo yo perder la jerarquía, ¿no es cierto?, por orar, por ayunar, por predicarle a alguien. ¿Cómo le voy a hablar a un abogado? ¿Cómo le voy a hablar a tal persona? Gloria al Señor. A veces tenemos esos conceptos, ¿no? Gloria al Señor. Le pedimos a Dios que Dios nos dé un trabajo, y después cuando Dios nos da un trabajo no podemos ir al culto porque estamos cansados. Pasa muchas veces, ¿no? ¿Sí? Le pedimos trabajo al Señor y el Señor nos da un trabajo. Pero después, ¿qué pasa? Estamos tan cansados que decimos, no puedo porque tengo que hacer hora extra, tengo que trabajar más, ¿sí? Porque los principios nuestros son más importantes que los principios de Dios. Pero después, cuando empiecen los problemas y golpeemos a Dios, se va a tardar el Señor en responder. ¿Por qué? Porque ahí nos va a hacer ver dónde nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestros anhelos. Por eso, hermano, como abuela, que hoy acá, como yo que somos abuelos, como papá, como mamá, pongamos bien en claro todas estas cosas. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Sabe por qué le digo todo esto? Para lo que viene. Dios quiera que el Señor venga pronto, hermanos. ¿Sí? Dios quiera. Pero si el Señor no viene pronto, si el Señor no viene y nosotros partimos, que nosotros que dejemos una buena base, sólida, firme, gloria al Señor, y que podamos ser como este Zacarías,
gloria a Dios, que a pesar de todo, no tuvo ningún temor en denunciar el pecado de lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces dice la palabra del Señor que ellos conspiraron, verso 21, contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Un dato interesante que no lo leí es que a esta mujer, Atalía, el sacerdote no permitió que la matasen dentro de la casa de Jehová, si la tenían que matar, todo el pueblo la quería matar, pero el sacerdote impidió que por favor no la matasen en la casa de Dios. Sin embargo, al hijo de Joiada lo mataron en la casa, en el patio de la casa de Jehová. ¿Cómo cambia el hombre, no, hermanos? ¿Cómo cambia de un periodo a otro, ¿no es cierto? De un año a cierta cantidad de años, cómo el hombre puede llegar a cambiar, cómo es cambiante el ser humano. Gloria, cómo se olvida, ¿no?, de dónde Dios nos sacó. Es una historia muy larga, pero está buena que la podamos leer. Si ustedes la quieren leer desde el versículo 23 hasta el 25 más o menos. Gloria al Señor. De la misma manera hicieron con el Señor. Cuando le vieron le dijeron: este es el heredero, matémosle y vamos a quedarnos con la viña. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el que vino a matar? El diablo. Él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir. Gloria a Dios. Y ese en este tiempo está haciendo estragos en la familia, en la sociedad, en los gobiernos, por ejemplo, ¿sí? Él está allí donde en la Casa Blanca, él está allí, gloria al Señor, con los iraníes, él está allí, ¿no es cierto?, con los coreanos, a donde están las grandes potencias, los grandes negocios. Ahí está Satanás. El diablo no está acá en la basura de acá en Cristianía, él no está ahí, hermano. Él está en las Naciones Unidas, él está con los diputados, con los senadores, ¿sí?, tocando a los políticos, gloria al Señor, manejando todo el sistema que pronto está por venir, que es el sistema del anticristo, que pronto está por manifestarse. Pero antes que el anticristo se manifieste, dice la Biblia que Cristo viene a buscar a su pueblo. Por eso, hermano, nosotros no nos tenemos que quedar por nada, gloria al Señor, ¿sí? Por nada. Si Dios nos trajo hasta aquí, no es para volver atrás. Gloria, no desmayes. No te caigas, seguí confiando en el Señor. La palabra de Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Gloria al Señor, ¿sí? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que los sepulcros se abrieron. Muchos resucitaron ese día, en ese momento. Y de la misma manera va a pasar cuando el Señor venga. Alabado sea el Señor. Por eso sigamos confiando en el Señor, buscando su rostro, buscando su presencia. Orá, hermana, orá, hermano, gloria al Señor. Orá, busca a Dios, orá, pedile a Dios, orá por tu hijo, no te des por vencida, no te des por vencido, orá. Si estás orando media hora, bueno, es poco media hora. Orá una hora. Y si estás orando una hora, y orá un poco más. Orá, encerrate a orar. Si hace calor, poné un ventilador. Si tenés aire acondicionado, mejor todavía. Y si no lo tenés, no importa, gloria al Señor. Orá, empezá, orá, clamale a Dios, pedile a Dios. Dios va a responder, hermano, gloria al Señor. ¿Cuánto creen eso? Claro que sí, hermano, Dios es real. Si no, de lo contrario, estamos viviendo una religión. Pero Dios es real, Dios tiene poder, Él es real. Él es tan real como que vos me ves a mí, como que yo te veo a vos. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cuánto lo creen? Por eso vamos a orar en esta noche. ¿Sí? Vamos a orar. Te invito, así como estamos, podés pararte, sentarte, acostarte, como vos quieras. Lo importante es orar. Gloria al Señor. Algo sucede cuando su pueblo se pone a orar.